10 de la mañana, 10 minutos, lo habíamos anticipado, vamos a estar hablando de la Feria del Libro, en este caso una ronda de poetas, esto va a ser el próximo viernes a las 5 de la tarde y estamos acá con uno de los integrantes de esta ronda de poetas que va a estar presentando su libro, Edgardo Luis Espina, con él está ya aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Edgardo? Buenos días, gracias por venir. No, gracias a ustedes, gracias por darnos la participación de contar sobre nuestros libros y nuestras letras. Bien. Trazos ocres del ayer. Ese es tu libro. Este es mi libro. Ajá. Ese es mi cuarto poemario. ¿Cuarto? Bien. Es el cuarto poemario. Y el que presento acá en la Feria del Libro. En la noche de las librerías lo presenté y a partir de ahí, ahora hago la presentación oficial. Junto con Lucía Veiga, ¿verdad? Exacto. Ellos tienen otro poemario. Ellos tienen... es un grupo de escritores. No quiero decir mal el número, pero son alrededor de 10 distintos escritores. Y que, a partir de un taller de ellos surge ese libro. Es un libro sobre la poesía y los caminos. Lo que los caminos... Según me han contado, los distintos caminos. Ellos fueron abordando distintos autores de distintos lados del mundo y a partir de ahí lo que le despertaba la poesía. Ah, mira. En este caso, vos nos decías, es el cuarto libro. Contanos sí. cómo fue tu trayectoria, cómo empezaste a escribir. Bueno, mi profesión es totalmente distinta. A partir del 2019, por esas cosas de la vida, siempre me gustó el arte y siempre me gustaron... Quizás fui un lector, pero nunca pensé que iba a dedicarme a escribir. A partir de un taller literario, la primera fue Griselda Crespi, acá en Tandil, con Pepe Antahuesos, y en la Biblioteca Rivadavia, y ahí fue comenzar un camino. Siempre digo que la literatura, la escritura, por lo menos para mí, es una geografía exterior e interior, y es un poco esa geografía interior que uno empieza a descubrir y a descubrirse. No es que empezó en el 2019, es que ya estábamos antes, desde cuando uno escribía una carta a un familiar, claro, o a quien quieras. Y a partir de ahí empecé a escribir narrativa y poesía. Hemos hecho... Mi primer libro fue Antología Anacrónica, que es un libro de poesía, narrativa. Es un libro de taller con ellas, con Griselda. Y a partir de eso nacieron otros más, que es Pausas de tintas, Anaqueles que vibran y ¿Siempre narrativa en poesía o en un momento te volcaste directamente a la poesía? En todo este último tiempo, los 3 últimos son de poesía, en donde, como digamos, tanto aquí, estos son los que he publicado aquí y he participado en antologías internacionales, también en poesía y en narrativa, pero fundamentalmente en este último tiempo quiero volcarme más hacia la narrativa a partir más adelante. Es como que lo tengo guardado, porque el diálogo de la poesía va surgiendo y no es que uno va a decir, bueno, hoy hago narrativa, hoy hago poesía. En realidad la poesía, como lo hablaremos de este libro, surge de un momento y por lo menos en mí, es como que me aboco eso. Entonces en este momento la narrativa está como guardada en un cajón. Bien. Porque soy muy crítico y en realidad tengo un libro cajoneado, como quien dice, pero todavía es, digamos... Lo estás laburando, lo estás ahí... Lo tengo que aceptar yo primero antes de que lo acepte otro. Con la poesía te surge más naturalmente, más acríticamente, digamos, tomando tu término. Ponele que sí, como quien dice. Sí, digamos que fue construyendo esa parte, ¿no? Te pasa eso, como lo he conversado con varios escritores, que lees ahora algo que podemos leer y decís, ¿y esto lo escribís vos o esto lo escribí yo? Y no sé, qué sé yo. Son momentos. Es como cuando vos estás enfrente a un cuadro y lo podés ver. Y mañana lo volvés a ir a ese mismo cuadro y lo vas a ver de otra forma distinta. Y te despierta otras cosas. Y la poesía es eso. Sí, la poesía seguro. es un camino que
que, bueno, tengo la suerte, yo tengo 2 hijos, tengo la suerte, ellos son lectores, pero tengo la suerte de que mi hija también va por este lado y que fue una vez que me dicen, igual que mi hijo, enseñame a leer una poesía, y en realidad no hay quien, dame una receta, no, te tiene que gustar. Claro. ¿Vos empezaste a leer poesía desde pibe? ¿O leías todo o te volcaste más para la poesía? Diría al revés, soy más un lector como muchos de narrativa, de libros de historia. Mi profesor es de medicina, nada que ver con esto. Pero bueno, en la poesía en realidad nace a partir de un taller y de las dificultades justamente que te da eso de la poesía. Porque vos, si querés leer o escribir esa poesía, no podés, la poesía es un espejo. Es como vos ves eso, que nace un poco de este libro, ¿no? O sea, si yo quiero hablarte y me decís, dame algo, y no encontrás ese espejo, no sale. Claro. Sale algo no auténtico y entonces te vas a dar que es ficticio. Medicina, especialidad. Oftalmología. O sea, de chico en tu casa se te incentivaba a leer, porque ahora vos decís, mis hijos leen, mi hija. Yo creo que no hay un camino marcado en la vida. Bueno, yo soy oftalmólogo acá de la ciudad y soy hijo de oftalmólogo, o sea, vengo más de esa rama de la medicina. Y en realidad sí, hubo, como en muchas casas, una biblioteca para leer. Pero no soy esa persona que estaba guardada en esa biblioteca para leer. Sí, en casa hubo bibliotecas para leer, hubo mi madre y en todos, salvo en este, que es un libro dedicado a mi segunda madre, que fue mi suegra. Todos los otros libros, Pausas de tinta, Antología anacrónica, Anaqueles que vibran, participa mi madre. Mi madre ha hecho escultura, ha hecho pintura. Había arte ahí. Había una sensibilidad artística. Había y hay. Sigue escribiendo, sigue pintando, y digamos que nosotros somos 5 hermanos y digamos que cada uno tiene un arte de distinta forma o de distintos lados. Mirá. O sea que se respiraba ahí, se formaba parte del clima hogareño. Te lo digo como con los días del ayer, como quien dice, ¿no? Porque si vos nos mirabas unos años antes, te diría que quizás algunos de nosotros no pensábamos que íbamos a estar más tanto volcados en el arte. El arte en mí vuelca como una pasión, como una descarga, como un cable a tierra, como una forma, como quien va a ir a jugar al golf. A mí me da placer, ¿entendés? Una tarde de lectura, una tarde de escritura, o unirme a un taller y poder analizar Borges, pero no leer Borges, porque leerlo lo podemos leer cualquiera, pero hay autores que necesitas pulir y como una cebolla empezar a sacar. Y que alguien te lleve de la mano en eso, ¿no? Bueno, también en un tenés principio. que aprender esa parte. Claro. Tenés que aprender a ver esas personas. Y hay personas que vos quizás la ves y decís, yo no sé si voy a estar con esta persona, pero lo importante es que esas capas las puedas descubrir. Claro. Eso es lo lindo. Claro. Estás hablando de Borges, que tiene 1000 capas, ¿no? Hay muchos escritores con apellido, te diría, y muchos que no los tienen, y también te pasa eso. Ajá. En este momento estoy con Cortázar, con Borges, con Ham, y por otro lado estoy con Joyce. Son distintos autores que tienen capas, algunas más visibles y otras menos visibles. Han es uno que no los tiene tan visibles, pero es uno de los que en este último tiempo te va a enseñar esa vida contemplativa que también te ayuda en la poesía. Editorial El Espinillo. Muy linda editorial, editorial muy piola. Sí. Bueno, en el camino de las letras he cambiado o he transitado distintas editoriales. A mí me han apoyado editoriales de acá de Tandil, con el cual he estado. Y en esta última, también los libros míos, la mayoría están en la librería Alfa. Y en Ayacucho. Y entonces esta editorial es de Ayacucho. Empecé a ver distintos autores locales que habían
publicado por acá, me gustaba la trama, la forma. Y es una editorial en donde los dos editores participan mucho del libro, te acompañan y han evaluado el proyecto, evaluado qué querés con ese proyecto y a partir de ahí nació eso. ¿Qué te pasó? Porque ¿cuándo diste el salto al primer libro? Porque es todo un paso, ¿no? Uno puede escribir y dejarlo ahí o estuvo cajoneado. Pero el primer libro es un impacto, ¿no? Bueno, yo creo que sí. El primer libro una escritora, lectora y compañera de un taller, que es Beatriz Arispe, que de pronto en una charla me dice, pero vos tenés que publicarlo esto. Y yo digo, pero es un taller es un taller de escritura. Y fue con Graciela de Crespi y ese fue mi primer libro. Ajá. Y la verdad que surgió de casualidad, no es que pensaba publicarlo y presentarlo. Lo que me provocó presentar el primer libro es decir, bueno, hay un camino. Ya abriste la tranquera y no la podés cerrar. Por lo menos fue esa mi sensación. Y a partir de esa tranquera abierta dije, bueno, ahora no podés quedar en un taller y quedar en esto, sino tenés que, no es la palabra, pero sería capacitarte, formarse, construirte y bueno, eso fue cada vez meterte más en ese mundo. Ya no solo del lector, sino como vos recién lo decías. Borges, ¿por qué Borges? ¿O por qué te dificulta Borges? Y si te dificulta Borges, ¿por qué? Busquemos la problemática. Claro. Y si la encontramos, no es que yo la voy a resolver, porque no me siento nada, pero simplemente entenderla por lo menos para mí. Claro, ya en la inquietud ya hay un paso. A ver por qué me cuesta o a ver qué me provoca. Son escritores que te provocan, así que ¿cómo no? ¿Seguís leyendo más allá de escribir y producir? ¿Seguís siendo un buen lector? Sí, permanente. Tengo la suerte de tener un apoyo en casa de mi esposa y de mi familia y es permanente. Es que en realidad no podría escribir si no leo. Claro. O sea, yo creo que cualquier escritor, la primera parte, tiene que ser un buen lector. Y a partir de un buen lector podés escribir y a partir de ahí cada vez vas a ser más crítico de tu propia escritura y de tu propia lectura. Volviendo a Borges una vez más, él se jactaba de ser un buen lector más de ser un buen escritor. Y cada vez que lo leas tenés un montón, como en cada uno de tus libros y como en cada una de nuestras escrituras. Él decía, no sé cómo yo pude haber escrito esto. Claro. Y uno dice lo mismo. ¿Te sorprendés cuando, no sé si lees tus libros viejos, digamos, el primero, el segundo, ¿volvés de tanto en tanto o ya los dejaste ahí? De tanto en tanto y de tanto siempre. Sí. Y me sorprendo. ¿Y te sorprendés? Sí, yo soy muy detallista y muy detallista de guardar cosas y entonces también, no solo de buscar el libro y leerlo, que es todo armadito, pero como vieron, uno tiene su carpeta de estudio, su carpeta de trabajo y esa carpeta de trabajo que vos lo ves y vos decís, y yo armé esto y cómo lo armé. Y entonces entras a ver los papeles de cómo llegaste a esa parte, desde la palabra hasta la oración y esa oración cómo llegó. Ajá. En ese contexto, me gusta sorprenderme a mí mismo y decir, bueno, a ver, si esto es así, y si de trazos lo armé, como les voy a contar ahora, entonces, bueno, y si ahora no tengo esa misma incentivo, ¿por qué? Y a partir de ahí sí. Nos decías que este nuevo libro tiene un hilo conductor que vendría a ser tu suegra, ¿no? Ese fue el motor de ese libro, de este libro. Trazos ocres del ayer, eso nace a partir de un herbario. Es un herbario que tiene 80 años, tiene porque lo conservo. Como muchos, a veces descubrimos cosas al vaciar la casa de los padres cuando se van. Digo los padres porque mis suegros fueron así. Y entonces descubrimos ese libro y parecía como olvidado. De hecho, en casa, la broma es porque mi esposa no pensaba que estaba ese libro, pero en realidad había quedado en una habitación del consultorio. Y había quedado, digo así, porque lo había dejado, yo dije, eso en algún momento va a despertar algo que hoy no lo sé. Pero no era... ¿Sentiste que había algo ahí? Sentía que había algo, todavía no era alguien que se dedicaba totalmente... Sí, me dedicaba a la escritura, pero yo digo que hay un tiempo para todo. Y eso estaba guardado.
Y bueno, justamente con Lucía, con quien vamos a presentar el otro poemario, yo participé de o sea, de casualidad, esto que hablamos hoy de las redes, veo una propaganda de un taller de poesía en la naturaleza, acá en la sala de lectura, me quedaba cerca, y en el verano no pensaba, o no me acuerdo así, pero no pensaba, pero ¿por qué no? A ver, lo pienso, y en realidad lo pensé pensando en aquel libro que no lo había abierto y que había estado como un tiempo ya guardado. Y entonces, a partir de ese taller, a partir de lo que descubre eso, nace un trabajo de más de 2 años. ¿Por qué digo porque nace un trabajo? Porque en realidad ustedes, como cualquier cosa que se agarran de sus abuelos, y hay muchas cosas que ya no existen. Plantas acá que no existen y que están clasificadas de una forma que no conozco. Yo no soy biólogo. Mi suegra estudió en La Plata. Este herbario lo hizo en su facultad ahí en La Plata, y es un trabajo que estaba guardado. Con un detalle y toda una trama y todo un cariño y toda una pasión que vos decís, esto no puede quedarse así. Y eso fue lo que me motivó a dejarlo así guardado. Y a partir de ahí nace, un trabajo de 2 años más o menos, porque primero lo que tuve que ver es entender la letra, o sea, hay cosas que estaban clasificadas con etiquetas y hay cosas que no. Y empezar a ver plantas y meterme en ese mundo que no era el mío, y entrar a descubrir cada planta en sí. Y una vez que hice, le fui haciendo una ficha a cada una de cada planta. Esa ficha que hice a cada una, y que con el detalle de toda la parte biológica, y de pronto, una vez que armaba eso, buscaba en las distintas plataformas cómo era la flor, si existía o no. Algunas sí, algunas no, en diccionarios. Y a partir de ahí completaba esa ficha. Y bueno, y a partir de eso empecé a ver qué me descubría, qué me saltaba, qué me transitaba a mí. Y eso fue lo que terminó llevando a armar un herbario que en realidad, en ese taller, descubrió algunos autores que había visto, como Emily Dickinson, como Clarice Lispector, y otros que seguramente me voy a olvidar. Y en realidad la forma, por ejemplo, que Emily Dickinson hizo y lo que fue su vida, es una escritora inglesa, y lo que transitó ella y lo que fue ella y la naturaleza, no es que quise copiar, quise ponerme en el lugar de que un poco es esto, ¿no? No es lo mismo un herbario que armás de las distintas plantas que podemos transitar por esta cuadra, que eso es lo que está motivando este segundo. Va a venir una segunda edición, no, un herbario 2. Un herbario 2. A partir de ahí, porque nace ese descubrir, ¿no? Ves una planta que te descubre y un poco que te transforma. La poesía de la naturaleza, como decía Lucía, ¿no? Claro. Está muy vinculado, uno escuchándolo así, que tiene que ver el herbario con la poesía, pero está muy vinculado a la literatura. Hay muchos casos, de muchos libros en que la flora, el herbario está metido ahí en la literatura. No es algo totalmente descabellado. No, totalmente. Lo que pasa es que a veces es la naturaleza y lo que te transforma, y lo que te transforma a vos o lo que vos ves. Entonces, claro, por eso mismo, acá entras a vos podés quedarte con la foto, yo te muestro la foto, y qué te queda con las distintas tramas de esa época, y de pronto después, en realidad lo que vos tenés que ver es esa trama de esa época, ¿te descubre algo o es solamente por esos ocres? Claro. El trazo ocres es porque tiene que ver con ese tiempo transcurrido, con lo que puede haber quedado olvidado o no. Y en este libro intento volcar, como en la mayoría de mis libros, lo que te mueve, ¿no? El motor tuyo también, que tu motor en realidad son tus raíces, tu infancia, tus pasiones. Y el ocre es recuerdo. Totalmente, nostalgia. Sí, claro. Es nostalgia, claro. Y yo soy,
y en este y en todos los poemarios. En este se habla mucho de la soledad y del tiempo. Y yo soy mucho de hablar del tiempo y de quedarte, porque creo que lo primero que uno puede aprender es a cultivarte, ¿no? Y a cultivar ese tiempo, aprender a pensar en ese tiempo no perdido, ese tiempo para vos. Sí, hermoso. Trazos ocres del ayer se va a estar presentando entonces, va a estar moderando Lucía Vega, quien es, bueno, además va a estar presentando otro proyecto, otro libro que nace de un proyecto de la Sala Abierta de Lectura. Esto va a ser el viernes 14 de agosto, 5 de la tarde, en la Sala A, ahí en planta baja de la Cámara Empresaria, ¿sí? Donde se va a desarrollar la Feria del Libro, que va a tener su apertura el jueves a las 6 de la tarde, me parece que es. No sé si, no me acuerdo ahora si es a las 6 o a las 7 de la tarde. Bueno, vayan a 19, las 6, 19, a las 7, ok. A las 7 de la tarde es la apertura de la Feria del Libro. Edgardo, muchísimas gracias. Gracias por compartir este momento. Sí, nos encantó y bueno, están todos invitados a las 5 de la tarde en la Sala A, planta baja de la Cámara Empresaria. Muchísimas gracias. A ustedes. Hablamos con Edgardo Luis Espina, que va a estar presentando su libro Trazos ocres del ayer el viernes en la Feria del Libro.